Esta semana no pasó desapercibida para el conjunto de los argentinos, ¿no? Se puso a consideración en el Senado de la Nación el proyecto de ley de despenalización del aborto. Allí te diría que el mundo nos estaba observando. Había que demostrar, de alguna manera, que sobre todo había democracia, que hay democracia, ¿no? Y que el resultado, cualquiera fuere, no iba a condicionar actos de ningún tipo de violencia. Ese era un gran desafío que tenía el conjunto de la sociedad ante el mundo. Como ustedes saben, el proyecto de ley se rechazó. Hubo 38 legisladores que votaron por la negativa, es decir, en contra de la despenalización del aborto, 31 por la positiva y 2 abstenciones, Crexel y el senador Omar Perotti, por Santa Fe. Más allá de este proyecto que es muy importante, que se de alguna manera puso a consideración el presidente y que fue un acto muy bueno porque aquí la dirigencia política se pudo expresar y la gente también en la calle, me quiero detener en la capacidad intelectual de aquellos que nos representan en el lugar más democrático para construir futuro. Cuando hablamos del lugar más democrático, hablamos del Congreso Nacional, del Parlamento, cualquiera fuere, ¿no? Y con la independencia del partido político, vimos ponencias con un alto grado de coherencia, con elementos discursivos, con capacidad expresiva, y sobre todo con un enorme compromiso para lo que se estaba tratando, nada más ni nada menos. Realmente daba gusto observar diferentes posturas, muchas de las cuales estaban bien fundadas, con respeto y además con una correlación de lo que se discutía, ¿no? Pero casi te diría al mismo tiempo, daba vergüenza ajena, angustia, pena y todo aquel adjetivo calificativo que usted le quiera poner, aquellos legisladores que no tenían ni idea de la importancia de esta discusión, ¿no? Escuchamos hablar de Mozart, de que las violaciones muchas veces no son producto de la violencia. Escuchamos hablar de animales, de monos, de plantas. Y hasta una legisladora dijo que ni leyó el proyecto de ley y por eso votó en contra. Y déjenme decirles que toda esa gente nos representa a todos. Entonces, ante esta circunstancia, me pongo a pensar si merecemos este tipo de representantes. Y te diría que casi al mismo tiempo puedo entender que la Argentina se encuentra enclavada, encallada, por gente como esta, ¿no? Porque los legisladores son los encargados de hacer las leyes. Sus bancas deben ser utilizadas para hacer honor a la frase que venimos profesando hace bastante desde este humilde micrófono, esto de la política como elemento ordenador de las cosas. Ni siquiera leyó el proyecto de ley, un proyecto que no tenía demasiados artículos, un proyecto importantísimo, transversal, no lo leyó. Entonces, ante esa posibilidad, ante eso que vimos el día miércoles, se podría decir que estamos ante la síntesis de lo que hoy es la política. Y no voy a generalizar, porque como en todos los órdenes de la vida, hay políticos buenos, políticos pésimos, policías buenos, policías pésimos, y así puedo seguir. Pero realmente llama la atención esta dirigencia política. Gente que no lee, que levanta la mano, que firma por firmar, que ni se la escucha en el recinto, aunque te digo una cosa, si van a hablar de cómo piensa, prefiero que no se la escuche. Pero son personas importantes, que dan quórum, que firman los dictámenes y que hacen que los proyectos avancen o acaso se frenen. Y estos ejemplos delirantes terminan en una figura común en donde aquí, como sociedad, tenemos que ponernos a pensar qué papel jugamos nosotros.
¿Y por qué hacemos esta pregunta? Porque la gente, porque el conjunto de la sociedad, y me incluyo porque todos nosotros, le permitimos que personajes de este tipo utilicen las bancas. Quizás a lo mejor porque el ciudadano no sabe muchas veces a quién vota si hablamos de la conformación de las cámaras. Porque el ciudadano no se involucra demasiado. Porque no quiere, o porque a lo mejor se encuentra con una actitud, te diría, cansada, ¿no?, de tantos hechos de corrupción y desigualdad. Entonces dice, no, ¿para qué vamos a votar si son todo lo mismo? Entonces, como sociedad, sería bueno que cada uno pueda admitir que tiene un pequeño grado de culpa en todo esto. Entonces yo me pregunto, ¿usted conoce a los diputados nacionales y a los senadores nacionales que representan a Santa Fe? Y le hago otra pregunta. ¿Usted conoce la conformación de la Cámara de Diputados de Santa Fe y en el mismo sentido de la Cámara de Senadores? Y déjeme decirle que 3 de cada 10 me van a decir que sí, que saben. 3 de cada 10. El resto duda o no tiene idea directamente. Cada vez que voy al Parlamento santafesino, observo a gente que toma la palabra, que es miembro informante, y hay gente que ni siquiera habla, que no sabemos cuál es el pensamiento. Pero lo peor es que cuando se vota una ley, cuando le preguntás, muchas veces no saben explicarla. Y uno dice, ¿cómo hizo para votar a favor o votar en contra? ¿Con qué convicciones lo hizo? Si no sabe. Y esto pasa, chicos. Esto pasa. Acá, en el Parlamento santafesino, como así también pasó en el Congreso de la Nación, una vergüenza total. El mundo vio eso. Entonces yo digo, tenemos 1 año y monedas para volver a las urnas. Entonces, les propongo que no votemos por votar cantidad, más bien votemos calidad. Porque nos merecemos gente que hable por nosotros y que defienda lo que significa el bien común. Y esta dirigencia, no toda, no importa el partido político, no se representa ni a sí misma. Esta gente que usted escuchó, de Mozart, de las violaciones que no todas son violentas, y etcétera, no se representa ni a sí misma. O quizás aquella senadora, que podría haber sido un senador, que ni leyó el proyecto de ley. Es una vergüenza, chicos. Entonces, apoyemos a los políticos que realmente se lo merezcan. Porque en este caso, llevamos acumuladas demasiadas experiencias de frustración. Desde aquel ya lejano desencanto de la primera hora de nuestra democracia, como para conceder más cheques en blanco. Concedemos cheques en blancos a quienes parecen haberse convertido en auténticos profesionales de solicitar en periodo electoral una última oportunidad. Pero sobre todo, hagámonos nosotros merecedores, si se quiere seguir utilizando tales términos, de otros políticos y especialmente de otras formas de hacer política. Es un tema que el electorado, que la gente, que el ciudadano a pie debe pensar, debe repensar. Porque no está nada más ni nada menos que nuestro futuro en las manos de ellos. Entonces, yo les propongo que nos involucremos un poco más. Desde este micrófono, humildemente, pedimos que se involucre un poco más en lo que significa la política. ¿Qué está pasando en el Parlamento santafesino? ¿Qué pasa en el diputado? ¿Qué pasa en el Senado? ¿Qué está pasando en el Consejo? ¿Hay concejales que trabajan? ¿Qué votan aquellos que van al recinto? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo expresan la voluntad que usted votó? ¿Usted cree que el Consejo trabaja para el bien común en su conjunto? ¿O que siempre se ve a los mismos? Y hay muchos que ni siquiera hablan, que no se ven. Porque a lo mejor no quiere visibilizar su gestión. Hoy tenemos millones de herramientas para eso. Entonces me parece que tenemos que pensar
¿Usted le conoce la voz al diputado de Cambiemos a nivel nacional? Usted lo votó. ¿Usted conoce la forma de pensar de Luis Contigiani? Es para pensar, chicos. Porque también en este caso, en esto de buenos y malos, yo propongo también, y pienso en el conjunto de la dirigencia política, que los malos no contaminen a los buenos. Y eso me parece que está pasando. Hay muchos malos que en definitiva contaminan a los buenos.